Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen, que en este caso se titula Ship Trip, viaje de nave. Quieto, vaquero. Ahí. It's been a while since you've done one of these, so let me try and do my best Jared impersonation in this week's Ship Shape. Oh no, I messed it. Let's. No. We have to write it down because it's not a normal thing. Está tratando de hacer de imitar a Discolando a la hora de presentar el tema, ¿no? Entonces dice, en esta semana, en this week, y dice que no es capaz y que lo va a escribir. Oh yeah. Let's take a look right now at some of the ships making their way through the pipeline in this week's Ship Shape. Starting with the ship that is the earliest in the pipeline, which is the Drake Vulture. This is just moving towards the end of White Box. Empezando la semana con la primera nave, bueno, de la línea de trabajo, de producción, la Vulture. Ya sabéis que es la nave de chatarra, se está moviendo de la fase, se está pasando ya a la fase de Grey Box. Early Grey Box phase. We have done our initial White Box art and design review phase, so we are now cracking on fleshing out the interior of the ship to a higher standard. Vale, y ahora estamos elevando el interior de la nave a un estándar mayor. Y este es el interior de la Vulture, chavales. El interior de la Vulture. Es Drake, sin duda. Es Drake, ¿no? It's pretty true to the original concept. It still has the split deck. It has the dual entry methods into the pilot seat from the rear section. And from this side externally, we've still got the ladder on the side so you can climb up. It's a really sketchy classic Drake entrance method. Claro, nos comenta que sigue fiel a lo que es el concepto, que tiene una escalera lateral como para entrar a la cabina. O sea, esto es como tipo una cosechadora holandesa, ¿no? De estas de toda la vida, vamos. You'll see the Vulture come online next year sometime, and alongside it you'll see the very first version of a ship-based salvage. Dice que veremos la llegada de la nave a algún punto del año que viene y junto con la nave vendrá la primera versión de el chatarreo de naves. Moving to the next ship is the Aries, Starfighter, Inferno and Ion. These are towards the end of Grey Box, crossing into final art in places, so these are your two single-player anti-capital heavy fighters. Bueno, dice que estas son nuestras dos naves de un solo asiento anticapital, de caza pesado anticapital, y que está moviéndose ya de la fase de Grey Box a la fase de arte final. The only sort of unknowns that cropped up was where and how we access the components on the ship. These were blocked in at concept phase, but obviously things change during development. We learn a bit more about how to do things more optimally in the engine each ship we do. We've adjusted the animation template to get in a little. It was using another ship's entry, and then just trying to frame the huge guns at the side of the cockpit in view in a way that is nice, but without interfering with your view massively by having huge amounts of VFX and... Han aprendido de otras naves, o sea, del trabajo anterior, a la hora de poner los componentes, para que sean los componentes y tal por encima. También a la hora de subir a la cabina, como que han utilizado la animación de otra nave, y que a la hora de mostrarnos la pedazo de remota de tamaño 7, que se ve desde la cabina, pero sin obstruir la vista demasiado. Barrel obscuring half your view. In terms of the gold standard ships, the Gladius hit its gold standard, and we actually got the vast majority of that into 3.14 with only some minor bug fixes in 3.15.
The Saber comes online to its gold standard in 3.15, and some of that new stuff we're working on you might hear about on October 9th at Digital CitizenCon. A ver, porque ha dicho algo, le ha salido un poco nasal la última frase. Y bueno, lo que está diciendo es que la Saber viene a ser Gold Standard, la 3.15. To its gold standard in 3.15, and some of that new stuff we're working on you might hear about on October 9th at Digital CitizenCon. Vale, y alguna de las cosas que puede que hayamos estado escuchando hablar viene también para la CitizenCon, la Digital CitizenCon. And finally reaching the ship that is furthest along in the pipeline, which is the Aegis Redeemer, which is pretty much at the end of final art and into the release prep phase, which is what we call the final phase. This is taking the final asset and making it game release ready, so there's a lot of downstream tech and VFX audio UI support that goes on top of that pristine final art state. Dice que la Redeemer, que pues está en la fase final de arte, está a punto de estar en Flight Prep, que es el paso justo antes de que esté volable, de que esté Flight Ready, y que está pues en el tema o sea, están trabajando equipos de downstream ahora mismo en ella, que serían pues los efectos especiales, sonido. Silhouette wise, it still has those famous nutcracker wings. A ver, que no me he escuchado bien eso. Silhouette wise, it's game release ready, so there's a lot of downstream tech and VFX audio UI support that goes on. Software de interfaz también. On top of that pristine final art state. Silhouette wise, it still has those famous nutcracker wings. We hardened up some of the smooth edges, so there's a bit more angular folds in it. We changed the tail and sort of just stretched the body to balance the proportions because it was a bit one-sided in terms of weight distribution. Dice que como que han estilizado un poco más la nave, modificado la cola, sigue conservando esas alas divididas, o sea, esa forma de alas extrañas del concepto. Y bueno, para ajustar un poco lo que es a las proporciones correctas de la nave, ¿no? Originally it was a three-person dropship gunship hybrid and featured in Squadron 42 in sort of a very minor dropship role, but over time the needs for that dropship in Squadron evolved and it wasn't suitable for that anymore, so we had the Vanguard Hoplite take its place and then ultimately the Valkyrie. Dice que la nave al principio iba a ser para 3 tripulantes, iba a tener la función de dropship, de despliegue de tropas, pero que finalmente pues esa función para Escuadrón 42 se vio suplida por la Vanguard Hoplite y finalmente la Valkyrie. We looked at the stats of the weapons at the time versus the ships that were there, and they all got upgraded, upsized, moved around. So now it is a 4-person gunship, and being a 4-person gunship required some quite beefy components. So it's trying to fit all these things on this chassis. Claro, dice que estuvieron dando varias vueltas hasta decidir qué tipo de armamento llevaba la nave con respecto a otras naves que estaban en el juego, y que al final pues mandanga, y que para soportar esa mandanga pues que tiene que tener componentes tochillos y que habría que buscar la manera de poder encajar esos componentes en la nave. Keeping its sort of quite iconic look, fitting it all inside was by far the biggest challenge of the production. El tener ese look icónico y poder hacer que todo encajara adentro fue un gran reto de producción. We think we've been quite faithful to that original design, both visually and gameplay wise, and we look forward to people playing it later in the year. Bueno, pues dice que... A ver, un momentito. Both visually and fitting it all inside was by far the biggest challenge of the production. We think we've been quite faithful to that original design, both visually and gameplay wise, and we look forward to people playing it later in the year. Claro, dice que han sido bastante fieles a lo que era el concepto original, y bastante fiel, ¿no?, a lo que era el concepto original,
bueno, que espera que lo podamos estar jugando de cara al final del año, ¿no? While these ships are still currently in development, you can take to the internet now and vote for your favorite already flyable ships in this year's Ship Showdown, where I hear there's a rather subversive push out there for the Argo Cargo. Fight the power, people. Dice Viscolando que que está en abierto el concurso para las naves seleccionadas de las creaciones que haga la gente de la comunidad, que puede ser cualquier tipo de creación, que haga referencia a naves que sean volables en el juego para que sean votadas en el Ship Showdown, y que Largo Cargo se está haciendo su huequecillo. Luchar por el poder, gente. Dice ahí, ¿no? Que anima a la peña a que Largo Cargo suba. But now, since our next 2 episodes are entirely dedicated to new healing and inventory mechanics that are likely to lead to perhaps the biggest change in Persistent Universe gameplay since 3.0, we're going to go ahead and move our next sprint report up a bit. Let's see what folks are working on. Yepa. Dice que están trabajando en la medicina y tal, y que hemos visto medicina y inventario personal, y que vamos a darle un poco más de caña al Sprint Report, un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá, dice. Y es un Sprint Report que ocupa la mitad del... Uf. Let's start things off with a couple new weapon concepts, because we haven't had those in a while, and take a look at 3 new electron damage items from manufacturer Volt. Vale, daño de electrones, 3 nuevas armas del fabricante Volt. First up, we've got an Electron Smg. Now, during review, folks were pretty happy with this one, so expect it to move forward rather quickly. La SMG de electrones, que dice que el equipo de desarrollo está bastante contento con el concepto y que seguramente le vayan a dar cañitas y cómo está. There's also an Electron LMG that, well, we felt still needed a little work. Esto sería una ametralladora ligera de electrones que dicen los colegas de tal, que dicen que necesita un poco más de curro, necesita un poco más de trabajo todavía. Maybe some shape tweaks, and maybe another pass on the battery pack. Quizás algunos ajustes en el tallado de las formas, o quizás algún pase en las baterías, en los paquetes de baterías que lleva. La munición sería. And finally, a laser sniper rifle, still from Volt, but not electron damage based. Y finalmente, es un rifle de francotirador láser que sigue siendo de Volt, pero que no está basado en daño de electrones. They're fine-looking weapons and expected to go into production soon, because we can never have too many ways to make pew-pew in the Persistent Universe. Dice que tienen buena pinta y que estarán tan pronto como puedan, ¿no?, en lo que es el universo, y que porque nunca tenemos suficientes formas distintas formas, ¿no?, o formas variadas de poder hacer pew-pew en el verso. The EU-PU feature team is making solid progress on laser trip mines designed to make the exploration of derelicts a lot more interesting in the near future. Bueno, estas son las minas que nos estaban comentando. El equipo de Europa, del universo persistente, está trabajando en las minas que explotan por traspasar lo que es el láser, ¿no? Y dice que va a hacer más interesante lo que es bueno, pues el encontrarse con pecios, la exploración de los pecios, de los naufragios. There's a variety of use cases, from protecting cargo left behind that needs to be retrieved later, to trapping someone in a location, to just... well, the trolling possibilities are nearly endless. Dice que hay varios usos disponibles, ¿no? Como podría ser el proteger una caja para poder recogerla más tarde, que la cantidad de usos y de posibles troleos con este tipo de táctica que son infinitos. And yes, Virginia, it's true. They won't just be for level designers and NPCs.
laser trip mines will eventually make their way into player hands, and when that happens, will anywhere be truly safe? Claro, dice, efectivamente, esta tech, o sea, este arma no solo estará para NPCs y inteligencia artificial, sino que también eventualmente lo hará para las manos de los jugadores. Y cuando eso suceda, ¿habrá algún sitio seguro? Coming to Origin in Alpha 3.15 are 3 new locations we'll be exploring later this quarter, but before that happens, we can share these early white box images of Cousin Crows. 3 nuevas localizaciones que van a venir para Horizon. Y aquí tenemos Cousin Crows. Pues al final sí que coincide claramente, ¿no? Lo que es el sneak peek que vimos con esto. The ship and vehicle customization shop that is actually tucked into the underbelly of the floating platforms that make up our newest landing zone. Okay. Dice que es... A ver, un momento. Ship and vehicle customization shop that is actually tucked into the underbelly of the floating platforms that make up our newest landing zone. Vale, sí. Que está puesto en la barriga de lo que sería en la panza, de lo que serían las plataformas de nuestra nueva zona de... Nuestra nueva landing zona de aterrizaje, ¿no? Que se refiere pues a Horizon. Y bueno, esto está... ya os digo yo, está en Providence. En Providence, que es donde está el display de... donde se muestra allí la... bueno, es la sección industrial de la ciudad. Now, Cousin Crows will support a wide variety of ship customization options, including components, room modules, paints, and more. Mola, chavales. Cousin Crows ofrecerá personalización de las naves, incluyendo componentes, módulos, habitaciones y más. El habitáculo, personalizar los habitáculos. Now, while everything that can be won't be immediately available in Alpha 3.15, it will continue to expand in its services across subsequent patches. Aunque estas funcionalidades no estarán inmediatamente disponibles para la 3.15, continuará expandiendo este tipo de servicios, este tipo de funcionalidades a lo largo de los pases que están por llegar, de los parches que están por llegar. Also moving through Whitebox is the Crusader Showroom, the concepts of which we showed you earlier this quarter. Now, one of the biggest challenges for the showroom here is going to be the lighting, since so much of this is open and exposed to the world outside. Comenta Discolando que está en Whitebox, lo que es está pues terminando su fase de Whitebox, lo que es la sala de exposiciones de Crusader Industries, y que uno de los retos que tiene esta zona es, como veis, como es una zona abierta, pues hay un reto en cuanto a la iluminación, dotar de iluminación adecuada a la zona. Beyond that, the team is also experimenting with cutaway displays of the Mother of Bombs, as well as potentially... Están experimentando con... A ver. ...world outside. Beyond that, the team is also experimenting with cutaway displays of the Mother of Bombs. Están experimentando con muestras de secciones. Vemos aquí una sección de lo que es una Moab. Esto es la bomba gorda, ¿no? Esta es la bomba, que mirar el tamaño del tipo y mirar el tamaño de la bomba. Esta es la bomba que va a soltar la 2. As well as potentially the cockpit of the Hercules itself. Y potencialmente también el cockpit de la Hércules en sí misma, ¿no? El que se pueda dividir así en secciones. Now, Esto está pensado, supongo, para que nos muestren en un display de cómo se va pues abriendo de esas maneras, probablemente como hemos visto el motor que está en Providence, que se va separando por cachitos y tal. Probablemente vaya eso. Sí, efectivamente, malísimo. Progress on the showroom is proceeding as scheduled, and we expect to explore the close to finished versions of these new Origin areas later this quarter. Y pues Discolando dice que se espera que se pueda explorar esto al final de este trimestre, ¿no? Que sería, bueno, pues la 3.15. Folks who saw our recent Star Citizen Live with the lighting team know
that work has been underway on adding new auxiliary lighting states to the various habitation modules throughout the Stanton system. And here we can see the current progress of that work, including Area 18. Vale, nos van a mostrar lo que nos habían comentado en el Star Citizen Live sobre el trabajo que estaban haciendo en iluminación de las estancias, de tener luces auxiliares. Y aquí vemos, bueno, actualmente este tipo de iluminación la podemos ver ya en el juego. Si os vais a un habitáculo de Horizon, tenéis ahí el botoncillo en el mismo lado de la puerta que lo hemos visto aquí accionarse. Y vamos a ver pues, el ambiente con luces auxiliares. Y en este caso sería el trabajo que están haciendo en Era 18. Grimhex. Lorville. Qué chulada, Microtech. Olisar. Ortolisar también. Horizon. Fleischer Prison. Rest stops. Estos son estaciones de descanso también. And even Levski. Come back to us, Levski. Y el Levski, esto es Levski, chavales. And Ostras. speaking of lights, the graphics team has recently begun work on a new glass window shader designed for buildings that will bring them to life like never before. El equipo de iluminación está trabajando en un shader nuevo para la iluminación de edificios que traerán la vida como nunca antes lo había hecho. Now this is one of those where I don't need to explain what's happening. You can see for yourself. Dice, esto es uno de esos en los que no necesito explicar lo que está pasando, podéis verlo por vosotros mismos. You know, oftentimes the coolest things in game dev are the ones that just make sense, the ones that just make the world seem like the world should be. And that's definitely what we're looking at here. En algunas ocasiones lo más genial que podemos encontrar en un videojuego es que las cosas sean como deberían ser, y esto es lo que podemos ver aquí, dice Discolando. The UI tech team has been working on a new 3D skeleton and interface to be used by players when they wake up in the hospital, allowing them to properly identify and treat their own wounds as needed. El equipo pues está trabajando en un esqueleto para que para que el jugador pueda tratarse de las heridas según lo vaya necesitando y pueda ver el estado de su personaje, el estatus, ¿no? Wow, and I thought the self-service lines in the grocery store were something. That's healthcare in the 30th century for you. Now there will be different rigs for male and female players, and eventually a similar skeletal overlay will be available to players out in the field when they use their hand scanners. But for now, hospitals only. Dice que de momento este esqueleto estará disponible en hospitales solamente. En el futuro, bueno, también aparte habrá esqueleto femenino y que también podremos utilizar herramientas de campo para poder tener este tipo de información con el esqueleto, ¿no? This is just a first look, but you can expect to see the entire loop explored here on ISC starting next week. Dice que este es... a ver, un momento. Entire loop explored here on ISC. That's healthcare in the 30th century for you.
Now there will be different rigs for male and female players, and eventually a similar skeletal overlay will be available to players out in the field when they use their hand scanners. But for now, hospitals only. This is just a first look, but you can expect to see the entire loop explored here on ISC starting next week. Claro, sí, efectivamente. Dice que este es solo el primer vistazo, pero podremos observar el loop completo en el Inside Star Citizen de la semana que viene. And since Alpha 315 is introducing healing, medical, and the next iteration of inventory, we're talking the next major step forward towards what we've been calling Death of a Spaceman. And while we'll be learning all about those over the next 2 weeks, the character team has started concepts for the long-awaited cybernetic limb replacements coming in later iterations. Hace falta que lo traduzca. Bueno, con todo el tema de la llegada del inventario personal y demás, el equipo ha aprovechado para meterle caña también a las... no me acuerdo cómo se llamaba, coño. ¿Cómo se llama una... ¿Cómo se le llama a una pierna, macho? De cuando te la tienes que poner. No es postizo, evidentemente. O sea, una prótesis. Efectivamente, yo que sé, prótesis. Prótesis biónicas, chavales. Muchas gracias. And while the team has some favorites here, explorations are going to continue beyond what you're seeing, as we want a varied array of options for beginners, more advanced options, different sources like Government Issue or Pirate Outlander, and more. Claro, dice que quieren explorar diferentes opciones para principiantes, modelos más avanzados, relacionados con el gobierno, relacionados con la piratería, que tengan diferentes aspectos, no mucha variedad. I mean, look at all these. Does that one only have 3 fingers? Dice que miremos a todo esto. Ese simplemente solo tiene 3 dedos. O sea, me parece una chulada, o sea, lo que están haciendo. They're also exploring how they... Espera, por favor. Big Benny's. Un brazo de Big Benny's, chavales. La herramienta definitiva para comer fideos. El brazo mecánico de Big Benny's. They're also exploring how they work with a variety of clothing options in the verse, either exposing the full or partial arm. Claro, están también explorando la variedad de opciones a la hora de la exposición con la ropa, de si es una exposición parcial o se muestra completamente el brazo. And then, of course, the gammy leg. Qué guapo, tío. La pierna también, qué guapo. Now these are still in the concept stage, so it'll be a while yet before they make their way into the persistent universe. But I'll tell you, I'm excited to one day be more machine now than man. Dice que estos son conceptos y que todavía faltará un rato para que esté en el universo persistente, pero diceis cuando yo os digo, tengo ganas de poder ser más máquina que hombre. Let's go. So what did we learn this week? Well, we learned that crowd favorites like the Redeemer, Aries Starfighter, and Vulture are making their way through the pipeline, and that if those are the ones that we can tell you about now, just wait for CitizenCon and IAE. That Origin still has a few more tricks left up its sleeve. And hemos aprendido que naves que están, que son queridas por la comunidad, como la Redeemer, la Vulture y las Aries están ahí en el asunto, están por llegar. Simplemente esperad para lo que se cuece en la CitizenCon y la IAE. The upcoming Alpha 315. And that with cybernetics on the way, we're another step closer to robot high fives for everyone. And don't forget to vote in Ship Showdown Phase 1. All the details are available now on the robertspaceindustriescom website. And be sure you keep October 9th open for Digital CitizenCon and the variety of activities that go along with that. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week.
chavales. Vamos, chavales. 36 días, chavales. 36 días. Pues nada, nos dije ahí al final que estamos más cerca de poder hacer un... chocar esos 5 de forma robótica. Y... Y yo qué sé, o sea, es que... Lo de la medicina... Lo de la medicina... La verdad es que pinta muy bien. O sea, las cosas como son. Y viendo esto, yo creo que la 315 vamos a flipar con la medicina, ¿eh? Yo pienso que sí. A ver, voy con la peña y estamos. Tiene pintaza. Voy a subir esto, hacerlo en destacado y tal. ¿Reggae estás? No, Reggae no está. Pintaza tremenda.